Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Los días transcurrieron sin incidentes. Poppy terminó el rompecabezas, volvió a desmontarlo y lo montó otra vez. No fue tan entretenido la segunda vez, pero era un pasatiempo mejor que otras opciones. Como había terminado de leer la única obra de ficción del estante, solo restaban joyas semejantes como métodos de ingeniería de los antiguos otomanos y obras maestras agrarias de Kent. No imaginaba por qué el capitán de un barco necesitaba tener una guía de obras maestras agrarias. Sin embargo, leyó con placer la sección sobre Aubrey Hall, la finca campestre donde se había criado su padre y donde aún vivían todos sus primos. Poppy había visitado Aubrey Hall varias veces, aunque no últimamente. Cuando su familia se reunía con sus primos aristócratas, lo más probable era que lo hicieran en Londres. Tenía sentido, suponía Poppy. Lord y Lady Bridgerton de Kent tenían una magnífica mansión en la capital, y eso significaba que no había necesidad de que el señor y la señora Bridgerton de Somerset la tuvieran. El vizconde actual, que era el hermano mayor de su padre, era un hombre generoso, y no quería que sus hermanos y sus familias se alojaran en ningún otro sitio. Afortunadamente, había espacio de sobra. La casa Bridgerton era una residencia imponente y majestuosa, con un salón de baile bastante grande y más de una docena de dormitorios, justo en el centro de Mayfair. Era donde Poppy había vivido durante sus 2 décadas en Londres. Sus padres habían permanecido en el campo. A ninguno de los dos les gustaba mucho la vida en la ciudad. Probablemente por ese motivo habían aceptado con mucho gusto la oferta de Lady Bridgerton de supervisar la presentación y el debut de Poppy. Por eso, y por el hecho de que la tía Alexandra era vizcondesa, y por lo tanto, una madrina influyente para una joven que busca marido. Aunque parecía que su influencia no bastaba, ya que Poppy había pasado por 2 temporadas sin encontrar marido, pero no era culpa de la tía Alexandra. Poppy había recibido una propuesta, y si bien el caballero en cuestión poseía recursos y era apuesto, tenía un lado moralizador que Poppy temía empeoraría con la edad. Hasta la tía Alexandra, que estaba ansiosa por ver a su ahijada bien colocada, había estado de acuerdo con ella. Otros caballeros habían manifestado interés, pero Poppy no los había animado. La tía Alexandra no se había mostrado tan optimista al respecto. Poppy se había mantenido firme. Pasaría el resto de su vida en compañía de su futuro marido, quien quiera que resultara ser. Era demasiado esperar que fuera alguien con una conversación interesante, alguien que la hiciera reír. Las personas que había conocido en Londres solo parecían hablar de sí mismas, y aunque Poppy no era en absoluto reacia al cotilleo, seguro que mentía quien dijera que lo era, sin duda habría otros temas de conversación que no fueran las carreras de caballos, las deudas de juego y si la nariz de cierta joven era demasiado grande. Poppy había aprendido a no hacer las preguntas que se le ocurrían con tanta frecuencia. Resultaba que las jóvenes que su tía había elegido como compañeras adecuadas no estaban interesadas en saber por qué algunos animales tenían bigotes y otros no. Y cuando Poppy había preguntado en voz alta si todos veían el mismo color en el cielo, 3 caballeros distintos la miraron como si fueran testigos de un ataque de locura. Uno de ellos se había alejado, muy nervioso, aunque sinceramente Poppy no dejaba de pensar por qué todo el mundo no se hacía la misma pregunta. Nunca había estado dentro de la cabeza de nadie. Quizá lo que ella creía que era azul, para otra persona era anaranjado. No había manera de comprobar que no fuese así. No obstante, Poppy no quería tener una vida de solterona, así que se había resignado a pasar otra temporada en Londres el año siguiente, siempre y cuando la tía Alexandra estuviera dispuesta a ser su madrina otra vez, aunque todo eso había cambiado, o quizá sería más exacto decir que podría cambiar.
¿En qué estado quedaría su reputación cuando el Infinity volviera a Inglaterra? Todavía existía la posibilidad de que pudiese entrar en Bright House sin que nadie, excepto Elizabeth Armitage, lo supiera, y Poppy se aferraba a esa posibilidad, pero era una esperanza poco probable. Quizá podía considerarse afortunada de que, aparentemente, hubiera encontrado la única banda de piratas con escrúpulos del mundo, o corsarios, o comerciantes, o como quisieran llamarse. Suponía que era afortunada. Su situación podría ser mucho peor. Podrían haberla golpeado, podrían haber abusado, podría estar muerta, pero no iba a sentir agradecimiento. Se negaba a sentir gratitud hacia los hombres que podían haber arruinado su vida para siempre. Lo más difícil, por ahora al menos, era la incertidumbre. No se trataba de preguntarse, ¿disfrutaré de la ópera esta noche o me parecerá tediosa? Más bien, ¿continuará mi vida como hasta ahora o me convertiré en una paria social? Lo más extraño era que tenía la sensación de que sus pensamientos serían diferentes si supiera con seguridad que Elizabeth había logrado mantener el secreto de su desaparición. Si supiera que nadie jamás iba a señalarla y decir, esa es la mujer perdida y espantosa que huyó con los piratas, porque eso es lo que dirían. Era mucho más interesante que la verdad, y en cuestiones de reputación, la mujer siempre tenía la culpa. Si Poppy pudiera estar segura que recuperaría exactamente la misma vida que tenía antes, podría pensar que estaba disfrutando. Ah, todavía estaba resentida por el encierro en aquel camarote y por no haber podido respirar ni siquiera una bocanada de aire fresco en casi una semana. De verdad le hubiera gustado explorar el resto del barco. Poppy no creía volver a tener ocasión de hacer un viaje como aquel, y siempre había sentido curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas. Un buque de vela estaba repleto de esos enigmas. ¿Cómo izaban las velas los hombres, por ejemplo? ¿Se necesitaba más de un hombre? ¿Más de tres? ¿Cómo se almacenaban los alimentos? ¿Y alguien había hecho una inspección para determinar si podía hacerse de manera más higiénica? ¿Cómo se distribuían las tareas? ¿Y quién preparaba el calendario de trabajo? Le había hecho montones de preguntas al capitán, y en su favor había respondido a la mayoría. Poppy había aprendido sobre el pan duro que comían los marineros y por qué debía estar agradecida de no tener que hacerlo ella. Ahora sabía que el sol salía y se ponía más rápidamente cerca del Ecuador, que una ola gigante en el mar se llamaba tsunami. Y no, el capitán James nunca había visto uno, pero conocía a alguien que sí, y la descripción que le había dado aún le provocaba pesadillas. A Poppy le encantaba hacer preguntas sobre los marineros del Infinity. Él le contó que provenían de 12 países distintos, incluidos dos del imperio etíope, que ahora ella podía localizar fácilmente en el mapa. El capitán James había intentado descubrírselos y le había explicado que tenían rasgos muy diferentes a los hombres que habían conocido en la región occidental del continente, pero a Poppy le interesaban mucho más sus costumbres que su aspecto. Ella quería hablar con esos hombres que habían crecido en otro continente, para preguntarles sobre sus vidas y familias, y cómo se pronunciaban sus nombres, porque estaba segura de que el capitán James no lo hacía bien. Nunca iba a tener otra oportunidad como esta. Londres era una ciudad cosmopolita, y durante sus 2 temporadas en la capital, Poppy había visto a muchas personas de distintas razas y culturas, pero no le habían permitido hablar con ninguna de ellas. Sin embargo, hasta esa semana no se le había ocurrido que desearía hacerlo, y eso la hacía sentirse rara, rara e incómoda. No eran sentimientos agradables, y se preguntaba qué otras cosas no había visto nunca. Siempre había considerado que tenía una mente curiosa y libre de prejuicios, pero se daba cuenta de que su mundo había sido realmente pequeño. En lugar de Etiopía, estaba obligada a aprender más sobre Kent,
métodos de ingeniería de los antiguos otomanos, resultó versar mucho más sobre ingeniería que sobre los otomanos, y por lo tanto, no solo no era exótico, sino también indescifrable. Así que después de cenar, Poppy se encontraba examinando las ilustraciones del invernadero de naranjos de Aubrey Hall, quizá por 12ª vez, cuando el capitán James llegó tras avisar, como era su costumbre, con un fuerte golpe en la puerta antes de entrar. Buenas noches, saludó ella desde la silla que había arrastrado cerca de las ventanas. La vista no cambiaba, pero era hermosa y sentía devoción por ella. El capitán no parecía tan cansado como las primeras noches. Le había dicho que todos los marineros se habían recuperado del malestar estomacal y habían vuelto a sus obligaciones. Quizá se debía a eso. Imaginaba que todos debían trabajar mucho más si había 3 hombres enfermos. Buenas noches, respondió él con amabilidad. Se dirigió directamente a la mesa, levantó la tapa de uno de los platos e inhaló profundamente. Estofado de carne. Gracias, señor. Poppy no pudo evitar reírse. ¿Es su plato favorito? Es una de las especialidades de Monsieur Le Baker, confirmó el capitán. Su cocinero se llama Le Baker. ¿De verdad? El capitán James tomó asiento y atacó su cena. Dio 2 felices mordiscos antes de responder. Le he dicho que era de Leeds. Creo que simplemente ha agregado la a su apellido y ha dicho que era francés. Muy innovador. El capitán la miró por encima del hombro. Puede hacerse llamar patata, si así lo desea, siempre y cuando siga cocinando para mí. Poppy, por ser quien era, empezó a preguntarse de inmediato cómo no podía llamarse y seguir trabajando como cocinero. Capitán, probablemente. Era difícil imaginar que el capitán James tolerara eso. ¿De qué se ríe?, preguntó. Poppy negó con la cabeza. Era el tipo de pensamiento serpenteante que no tenía sentido tratar de explicar. Giró la silla para poder verla sin retorcerse en su asiento. Entonces se reclinó con esa gracia masculina y natural tan típica de él, con las largas piernas estiradas y una sonrisa traviesa en los labios. ¿Está conspirando en mi contra? Siempre, confirmó ella. Su respuesta lo hizo sonreír, y Poppy tuvo que recordarse a sí misma que le tenía sin cuidado si lo hacía sonreír. Sin embargo, aún me queda tener éxito en mi empresa, dijo ella con un suspiro. Por algún motivo lo dudo. Ella se encogió de hombros y lo observó volver a su cena. Tras 3 bocados de estofado, medio panecillo y un sorbo de vino, le preguntó: ¿Sus hombres comen lo mismo que usted? Por supuesto. Pareció un poco ofendido por la pregunta. El servicio es un poco más sencillo, pero jamás les daría comida de calidad inferior. Un hombre con hambre no puede trabajar duro, murmuró. Había oído decirlo, y estaba segura de que era cierto. Ella misma era inútil cuando tenía hambre, pero parecía una afirmación algo interesada, como si la comida de un hombre solo valiera por el trabajo que pudiera ofrecer a sus superiores. El capitán entrecerró los ojos, y por un momento pareció que la estaba juzgando, y quizá no de forma favorable. Un hombre hambriento pierde su espíritu, dijo él en voz baja. Estoy de acuerdo. Poppy se apresuró a responder. No sentía la necesidad de impresionar a este hombre. De hecho, debía ser al revés, pero no le sentaba bien creer que él pensaba mal de ella, lo cual era una tontería. No debería importarle, pero parecía que le importaba, porque agregó: no he querido decir que yo crea que el potencial de un hombre para trabajar duro es la única razón para alimentarlo bien. No, murmuró él. No, replicó ella con firmeza, pues su tono había sido demasiado moderado, y temía que significara que no le creía. Estoy de acuerdo con usted en que un hombre con hambre pierde su espíritu, pero a muchos hombres les tiene sin cuidado el espíritu de sus subalternos. La voz de él fue cortante y perfectamente clara cuando dijo: yo no soy uno de esos hombres. No, respondió ella.
no creía que lo fuera. Hay muchas razones por las que debo alimentar bien a los hombres que trabajan para mí, repuso. El hecho de que son humanos no es la menos importante. Poppy asintió, fascinada por la silenciosa intensidad de su voz. Pero hay más, continuó. Un buque no es lo mismo que un molino, una tienda o una granja. Si no trabajamos juntos, si no confiamos los unos a los otros, morimos. Es así de simple. ¿No es ese el motivo por el cual la disciplina y el orden son tan esenciales en la Marina? Él asintió con intensidad. Debe existir una cadena de mando. Y en última instancia debe haber un hombre a cargo. De lo contrario, sería una anarquía. Un motín. Exactamente. Con un lado de su tenedor cortó una patata, pero después pareció olvidar que lo había hecho. Entrecerró los ojos y con los dedos de su mano libre tamborileó sobre la mesa. Andrew hacía eso cuando pensaba. Poppy se preguntó si él sabría que lo hacía. Probablemente no. Las personas rara vez reconocen sus propios gestos. Sin embargo, continuó, de forma tan repentina que ella se sobresaltó. Esto no es la Marina, y no puedo invocar al rey y a la corona para promover la lealtad. Si quiero hombres que trabajen duro, deben saber que son respetados y que se los recompensará. ¿Con buena comida?, preguntó ella, no muy convencida. Esto pareció hacerle gracia. Más bien pensaba en una pequeña porción de las ganancias. Pero sí, la buena comida también ayuda. No quiero conducir un barco repleto de almas infelices. No tiene nada de placentero. Ni para usted ni para esas almas, bromeó ella. Él apuntó hacia ella con su tenedor en señal de respeto. Exactamente. Si trato bien a los hombres, ellos, a cambio, me tratarán bien a mí. ¿Es por eso que me ha tratado bien? ¿Es eso lo que cree? Él se inclinó hacia adelante con una sonrisa cálida y perezosa en el rostro. ¿Que la he tratado bien? Poppy se esforzó por no reaccionar. Tenía una forma de mirarla, como si ella fuera el único ser humano del mundo. Era algo intenso y emocionante, y había tenido que aprender a hacerse fuerte, especialmente cuando sabía que ella no sería la única destinataria de esas miradas. «¿Sí me ha tratado bien?», repitió, dejando de lado el hecho de que me ha secuestrado. «Sí, supongo que sí. No puedo decir que me haya tratado mal. ¿Que me ha matado de aburrimiento? Quizá. Pero no me ha tratado mal». «Es irónico», observó él. «Está viviendo algo que probablemente será la mayor aventura de su vida y está aburrida». «Es muy amable al señalarlo», declaró ella con sequedad. «Da la casualidad de que ya he pensado lo mismo, 2 veces». «¿2 veces?» «Por hora», replicó ella. 2 veces por hora. Maldición, por lo menos». «Señorita Bridgerton, no sabía que maldecía». «Es una costumbre bastante reciente». Él sonrió pícaramente, mostrando sus blancos dientes. «¿Adquirida en la última semana?» «Es muy astuto, Capitán James». «Si me permitiera hacerle un cumplido». Ella inclinó la cabeza con amabilidad. Parecía esperarlo. «De todos mis adversarios de conversación, usted está entre los 5 mejores». Ella enarcó una ceja. «¿Existen otras 4 personas en este mundo que lo encuentran tan fastidioso como yo?» «Lo sé», respondió él, negando con la cabeza, apenado. «Es difícil de creer, pero...». Al decir esto levantó el tenedor, coronado por una zanahoria. «Para contrarrestarlo, hay 4 personas en el mundo que me fastidian tanto como usted». Ella reflexionó un momento. «Eso me tranquiliza». «¿De verdad?» «Cuando esté de regreso en mi casa y no lo vea nunca más», puso las manos sobre su corazón y suspiró con dramatismo, como preparándose para un soliloquio final. «Será reconfortante saber que en algún lugar de este mundo grande y cruel, alguien lo estará irritando». Él la observó un momento. Se había quedado mudo y luego estalló en carcajadas. «Ay, señorita Bridgerton», dijo cuando pudo terminar de reír. «Ha ascendido a la posición número 1». Ella levantó la barbilla y lo miró con una sonrisa inteligente.
Me esfuerzo por destacar. El capitán James alzó su copa. No lo dudo ni por un instante. Bebió, aparentemente en su honor, y luego agregó, y no tengo duda de que tiene éxito. Poppy dio las gracias con un movimiento de cabeza. Él bebió otro largo sorbo y luego sostuvo la copa frente a él, observando el oscuro líquido rojo mientras giraba. Debo confesar, añadió, que, a pesar de mis opiniones igualitarias, no comparto mi vino. Lo ha hecho conmigo. Sí, pues usted es un caso especial. No me diga, gruñó Poppy. Incluso habría compartido mi coñac. Continuó, si tuviese. Ante la mirada inquisitiva de ella agregó, eso era lo que se suponía que Brown y Green iban a buscar a la cueva. Y en cambio de eso me tiene a mí. Poppy no estaba segura, pero le pareció que él murmuraba, que Dios nos ampare. Ella dio un bufido. No pudo evitarlo. Cuide sus modales, dijo él, sin ninguna mordacidad. Podría ofrecerle grog. ¿Qué es grog? Había oído a Billy hablar sobre él. Parecía gustarle. El capitán arrancó un trozo de su panecillo y se lo metió en la boca. En gran parte es ron diluido. ¿En gran parte? Trato de no pensar en sus otros ingredientes. Bebí mucho grog cuando... Se detuvo. ¿Cuándo qué? Quiso saber Poppy. Él hacía eso a veces. Comenzaba a decirle algo y luego se callaba. Él dejó el tenedor. Nada. Y eso era lo que siempre respondía, cuando ella preguntaba. Pero Poppy insistía en preguntar de todos modos. No tenía otra cosa mejor que hacer. El capitán James se puso de pie y caminó hasta la ventana. Se llevó las manos a las caderas mientras observaba el horizonte. Imposible de distinguir. No hay luna esta noche. Eso me parecía. Había estado sentada junto a la ventana durante horas y no había visto ni una pizca de luz de luna entre las olas. Era un paisaje marino, un poco diferente que las noches anteriores. Significa que las estrellas se verán increíblemente brillantes. Es muy amable al decírmelo, murmuró ella. Estaba segura de que él la había oído, pero no respondió. Por el contrario, le preguntó, sin darse la vuelta, ¿qué hora es? Poppy negó con la cabeza. Era tan perezoso que no podía girar el cuello para mirar el reloj. Son las 10:30, Su Alteza. Fue un algo breve, que daba a entender que creía en sus palabras, y ahora estaba pensando en un tema que estaba relacionado. Poppy no sabía cómo conseguía interpretar los gruñidos de él. Sin embargo, había apostado dinero a que estaba en lo cierto. La mayoría de los hombres ya estará abajo, dijo. Se dio la vuelta para quedar frente a ella y se apoyó donde la pared se unía a las ventanas. Trabajan por turnos. Cada uno tiene 8 horas para dormir, pero más de la mitad lo hace por la noche, de 9 a 5. Era un dato interesante. A ella le gustaba esa clase de detalles, pero no imaginaba por qué le decía todo eso ahora. Creo que, continuó él mientras ladeaba los labios lenta y deliberadamente, si la llevara a la cubierta a ver las estrellas, no causaría una conmoción demasiado grande. Poppy se quedó muy quieta. ¿Qué acaba de decir? Él la miró, y algo en su expresión insinuó una sonrisa, y algo insinuó otra cosa más. Me ha oído, dijo. Tiene que decirlo, musitó ella. Tiene que pronunciar las palabras. Él retrocedió un paso e hizo una reverencia. Mi querida señorita Bridgerton, murmuró él, ¿le gustaría acompañarme a cubierta?